el embarazo, todo el organismo sufre variaciones y la boca no está ajena a este proceso, dado que existen una serie de cambios hormonales que afectan la salud de dientes y encías. Los expertos afirman que durante esta etapa de la vida, las mujeres son más propensas y sensibles a los efectos perjudiciales de la placa bacteriana. Las hormonas femeninas, como los estrógenos y la progesterona, aumentan durante el embarazo y producen cambios que favorecen el desarrollo de patologías como la gingivitis, una condición precursora de enfermedad periodontal que consiste en inflamación e infección de las encías o el agravamiento de otras como la periodontitis. Sumado a esto, las náuseas y los vómitos, así como el cambio de los hábitos alimentarios, también pueden favorecer la aparición de caries. Diversos estudios señalan una asociación entre la enfermedad periodontal y el parto prematuro. Sin embargo, esto no está completamente comprobado. De igual manera, es conveniente que las mujeres en estado de gestación se realicen controles odontológicos para prevenir cualquier patología, ya que durante este proceso, la salud integral de la madre siempre es importante para lograr un buen embarazo. Para conocer más acerca de este importante tema, te invitamos a seguir en sintonía de tu programa Salud TV. Nuestros especialistas te estarán brindando la información que necesitas saber. Buenos días, amigos de Salud TV. Mi nombre es Claudia Urrutia. Elisa tiene el día libre ahora, así que voy a tener el placer de estar conduciendo el programa. Y este tema de ahora es gracias a Ultra 12 Plex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. El tema de ahora es salud dental en el embarazo. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. Le damos la bienvenida a la doctora Diana Morales de Carranza, ginecóloga por vía Skype. Buenas tardes, mucho gusto, doctora. Siempre es grato acompañarles en tan bonito programa. Saludos a la doctora Elisa, que está descansando, y es grato para mí poder charlar con ustedes acerca de este tema que es bastante importante durante el embarazo. Muy importante para nuestros teleambientes. ¿Por qué es importante los cuidados de salud dental durante el embarazo, doctora? Bueno, generalmente el embarazo produce múltiples cambios fisiológicos y anatómicos en las mujeres. Entonces, la boca no es excepción de estos cambios. Y pueden haber molestias que pueden generar cierta preocupación en las pacientes, sobre todo porque se da un aumento de la vascularidad en la mucosa y se hace más sensible. También tiende a inflamarse un poco más por el aumento de la progesterona y los estrógenos que se da durante la gestación. Entonces es muy común que padezcan de gingivitis, dolor en la encía o sangrados con el cepillado. Entonces a veces se preocupan demasiado y hay que explicarles que es una parte normal, es un cambio fisiológico que se da durante el embarazo. También se deben de tener los cuidados para prevenir las complicaciones que esto puede tener. Por eso es que es importante que en el primer control prenatal también se examine la cavidad oral para verificar si hay algún problema de caries que ya estaba preexistente durante el embarazo y que nos pueda provocar infecciones durante él, ya que, como sabemos, esto predispone a que se pueda dar un parto prematuro. Muchas personas no les toman importancia a lo que es las caries o la salud oral, pero en realidad sabemos de que puede desencadenar un proceso inflamatorio y a su vez llevarnos a un parto prematuro o bajo peso del bebé. Muy bien, doctora. ¿Y cuáles son estos cambios que se generan durante el embarazo? Un poquito más específico para que podamos entenderlos, que se llevan a cabo durante el embarazo que nos pueden llegar a producir la gingivitis. Fíjese que hay un cambio por las molestias
el aumento de la hormona beta-HCG, que es la que que es la que hace que el embarazo permanezca, puede producir los niveles altos vómitos. Y como sabemos, esto genera en la paciente mucha ansiedad y muchas cambian los hábitos, temen lavarse los dientes porque sienten que les provoca más náuseas o más vómito. Entonces, ¿qué les podemos aconsejar? Que en esta etapa cambien a un cepillo más pequeño, que se laven 2 veces al día por lo menos, en la mañana y durante la noche, y que traten de evitar la ingesta de muchos carbohidratos. Porque, como sabemos, el embarazo puede provocar un estado inflamatorio de la encía y promover al acúmulo de placa bacteriana, que es el origen de la gingivitis, y que al final, si el esmalte del diente se daña, puede llevar a una caries. Entonces, tenemos que decirles que la vascularización en esa área va a estar aumentada y que, por lo tanto, la sensibilidad de la encía y el sangrado pueden ser considerados normales hasta cierto punto. También el mismo vómito puede producir que por los ácidos gástricos se dañe un poco el esmalte. Entonces, ¿qué podemos aconsejar? Que cuando haya vómito, después tienen que enjuagarse con agua, si se puede con bicarbonato, con abundante agua, ¿verdad? Para que esto alcalinice la boca y disminuya el efecto de los ácidos gástricos sobre el esmalte. Que como sabemos, las embarazadas pasan un proceso al inicial, ¿verdad? De muchos cambios psicológicos, físicos y emocionales. Entonces, genera cierta ansiedad, porque se sienten más cansadas, cambian los hábitos de higiene, se van a acostar muchas veces sin lavarse los dientes por el mismo cansancio. Entonces hay que insistirles en que los buenos hábitos de salud oral son más que importantes para prevenir las complicaciones que se pueden dar en el futuro, ¿verdad? Entonces, ¿Perdón? Doctora, un tema sumamente interesante. Nos tenemos que ir en unos momentitos a una pausa comercial y continuamos. Estás viendo Salud TV. Muy bien, estamos hablando de un tema muy importante para que podamos tener los cuidados dentales durante el embarazo. Estamos platicando con la doctora Diana Morales de Carranza, que es nuestra ginecóloga, y estábamos platicando, doctora, de todos los cambios alimenticios que tienen las mujeres. Vea que en ese momento tienen como antojos y a veces pues se nos antoja pues cosas más dulces, ¿verdad? Entonces, y con un deficiente cepillado dental, que es importante lo que usted mencionaba al respecto de tener ese cuidado de hacerlo de la mejor manera para no producir vómitos o náuseas, ¿verdad? Que es a lo que le temen. Entonces eso combinado con la ingesta alta de azúcares o de ácidos, porque se nos antoja esos mangos verdes, no está limón, y entonces eso hace una erosión y sensibilidad. Entonces, ¿en qué momento ellas, doctora, pueden acudir al dentista para hacer su primera consulta y platicar un poquito con respecto de los rayos X? Bueno, idealmente debe antes del embarazo, porque esto nosotros como ginecólogos deberíamos de aconsejarlos antes de que se dé el embarazo, para que no vaya a haber un problema de caries que se agrave durante él. ¿Hola? Escuchamos, doctora. Bueno. Entonces, pero si no ha ido antes del embarazo y no llega el primer control prenatal, ahí se le puede sugerir la primera consulta odontológica, que generalmente es para hacer una evaluación del estado actual en que se encuentra la salud oral. Entonces, esta perfectamente la pueden hacer durante el primer trimestre.
Los rayos X en esta etapa están contraindicados, ¿verdad? Entonces, solo en casos extremos que sea necesario se les harán, pero realmente, como sabemos nosotros, en el primer trimestre es cuando se da la organogénesis, sobre todo desde la 2ª a la 8ª semana del embarazo. En este tiempo es de vital importancia evitar todo tipo de radiación, ¿verdad? Entonces, entre más tiempo de embarazo tenga el bebé, menor incidencia de efectos secundarios va a tener si es necesario tomarle una placa bucal. Pero siempre se hacen con protección, ¿verdad? Porque algunas personas, como sabemos que el estado de embarazo es un proceso en el cual se produce crecimiento también de los tejidos, pueden tener problemas de que durante el embarazo le brotan las cordales, ¿verdad? Entonces a veces es sumamente necesario poder tener un rayos X. Entonces se le aconseja que generalmente se haga después del 2º trimestre con la protección abdominal, porque con los equipos que hay en la actualidad la radiación es menor. Entonces también se debe proteger la pancita con el protector, ¿verdad? Y ese se le explica al paciente y al odontólogo si tenemos comunicación con ellos, cuándo va a ser el tiempo ideal. Claro, si la condición de la salud oral de la paciente nos lo permite. Perfecto. Y entonces lo mismo y en cuanto a los analgésicos, vaya, por ejemplo, está una paciente con la erupción de las cordales justamente entre el trimestre 3 a los 4 o 5 meses, con respecto a, para que espere un poquito más, con respecto a los analgésicos o antibióticos que pueden tomar, ¿qué le podemos decir a la población? En el caso de los pues preferiblemente acetaminofén, ¿verdad? Tratamos de que con esto sea suficiente. Si en el caso no se pudiera y fuese necesario, se pueden utilizar algunos, pero esto depende de la etapa del embarazo. Se dice que en el primer trimestre, en las primeras semanas de gestación y al final, no es prudente dar, ¿cómo se llama? Naproxeno, ibuprofeno o diclofenac. Entonces debemos hacerle hincapié a la paciente que, aunque sabemos que el acetaminofén es más un antipirético que un analgésico, que en cierta forma tiene efectos sobre el dolor, podemos aumentar la dosis, que es una dosis segura. Se puede tomar 1 gramo de acetaminofén cada 6 horas si el dolor es muy fuerte. Incluso se pueden utilizar ciertos analgésicos o anestésicos tópicos, pero en escasa cantidad, si acaso fuera extremo, ¿verdad? De lo contrario, si se puede controlar el dolor solo con el paracetamol o acetaminofén, no es necesario utilizar otro analgésico más fuerte. En cuanto a los antibióticos, sabemos que las tetraciclinas en general y están contraindicadas durante el embarazo. Entonces vamos a escoger aquellos antibióticos que sean seguros. ¿Cuáles? Por ejemplo, podemos tener una amplia protección con amoxicilina más ácido clavulánico, ya que sabemos que en la boca hay un sistema de bacterias anaerobias gran negativas que pueden ser difíciles de tratar. Esto en el caso de que hubiera una infección en el momento del embarazo, ¿verdad? O que otra de las complicaciones más frecuentes es que se puede formar un granuloma en el área de la encía y entonces sí es necesario tratarlo con antibióticos. De lo contrario... Doctora, una como pequeña sugerencia, estamos hablando ahorita de todos los posibles medicamentos, pero tenemos que estar tranquilos, ¿verdad? Que no vamos a hacerlo nosotros por nuestros propios medios, o sea, no vamos a automedicarnos, ¿verdad? Vamos a ir de la mano, el ginecólogo de cabecera, ¿verdad? Que es el que puede llevarnos a tener un embarazo seguro, ¿verdad? Y realmente bonito, juntamente con el doctor. Entonces son las interconsultas las que son muy importantes para que tengamos ese embarazo fabuloso que todas las mujeres deseamos, ¿verdad? Exactamente. Se le dice al paciente, ¿verdad?, que por favor no se automedique, aunque parezca que es una cosa que no hace daño, por mínima que sea.
Sabemos que hay etapas del embarazo que son sumamente delicadas para la formación de los órganos de los bebés y después para el crecimiento de los huesos. Entonces, cualquier cosa que usted se vaya a tomar durante el embarazo debe preguntar con su ginecólogo o ginecóloga para saber si es conveniente o no utilizar ese medicamento, o de forma tradicional o de forma libre, ¿verdad? No automedicarse es muy importante para no tener un daño que después podamos lamentar. Perfecto. Y en cuanto, doctora, usted mencionaba hace unos momentos de los riesgos que tenemos de los partos prematuros. Entonces, ¿nos podría como dar una pequeña explicación al respecto de eso, por favor? Claro que sí, con gusto. Lo que sucede es que cuando hay una infección a nivel de la encía, o sea, una gingivitis o caries, que generalmente se forma por la acumulación de la placa bacteriana, por el difícil lavado y todo lo que ya hablamos, esto desencadena ciertos elementos que son, ¿cómo decirle?, que promueven un proceso inflamatorio. Las más conocidas son la liberación de prostaglandinas y el factor de necrosis tumoral alfa, ¿verdad? Que entonces estos actúan directamente sobre el útero y pueden provocar contracciones uterinas. Entonces, así como las infecciones de vías urinarias son peligrosas para provocar un parto prematuro por el mismo proceso que produce la generación de prostaglandinas y estas a su vez tienen un efecto directo sobre la dilatación o el inicio de trabajo de parto, así también una caries que no se ha cuidado y que hay una infección local a nivel de la boca, nos puede desencadenar un trabajo de parto prematuro. Esa es la explicación, ¿verdad? No es que porque esté en la boca no me va a afectar el resto del cuerpo, porque es un proceso inflamatorio generalizado el que se produce cuando el cuerpo está tratando, el sistema inmune, está tratando de controlar un proceso infeccioso. Y también, doctora, también podría pasar pues que tengan bajo peso, ¿verdad? Los pequeñitos, ¿verdad? Por esas mismas razones, ¿verdad? Entonces, teniendo ya en cuenta todo lo que estamos hablando, doctora, definitivamente la interconsulta a tiempo siempre va a ser algo preventivo en el parto fabuloso que queremos, ¿verdad? Claro, por eso es que siempre los ginecólogos debemos de trabajar de la mano de los otros colegas. Entonces, el paciente tiene que tener la confianza cuando nosotros estamos en la primera entrevista prenatal de decirnos si ha tenido problemas de la salud oral. Porque también esto no es el 1% de las personas que se da. Hay algunas que tienen hasta una influencia genética predeterminada para ser más susceptible a las infecciones de la cavidad oral. Entonces debemos de saber los antecedentes de este paciente, ¿verdad? Si ha padecido mucho de caries, si ha tenido procesos infecciosos en el área de la boca en su vida anterior, y así saber referirlo con más anticipación a una evaluación odontológica, que generalmente la primera evaluación lo que hace es un diagnóstico de cómo está el estado de la salud oral, y así nos hacemos un panorama de cómo se va a desarrollar durante todo el embarazo. Exactamente, doctora. También me estaban haciendo aquí un par de preguntas con respecto a las pérdidas prematuras y que se ve que también se escucha mucho de muchas mamás pues refieren yo no tenía caries, tuve mi hijo y después de mi hijo tengo 7, 8 caries. ¿Cómo abordaría usted esa pregunta, doctora? Voy a empezar por la última, la de las caries. Bueno, generalmente antes se creía que por cada embarazo la mujer perdía un diente. Así lo decían, ¿verdad? Lo describían, que había un proceso de desmineralización del diente y que hacía que se debilitara o que el embarazo secuestraba el calcio del diente. Y esto no es así. En realidad lo que más afecta es la falta de la limpieza adecuada que se debe de tener durante el embarazo. Así también cambian los hábitos. No es lo mismo una persona cuando está soltera que cuando ya es mamá. Generalmente las mujeres priorizamos a los niños, la salud de ellos, el cuidado,
y nosotras somos las últimas en atendernos. Entonces, generalmente lo que afecta es que cambian los hábitos de higiene o somos más propensas a comer cosas que no deberíamos. Por ejemplo, no solo el azúcar y los ácidos tienen mucho que ver con la influencia del deterioro de la salud de los dientes, sino que también la grasa. ¿Por qué? Esto promueve a que las bacterias se peguen al esmalte y se forme más la placa. Entonces, generalmente coincide con la etapa que estamos viviendo de ser mamá primeriza o si ya tenemos 2 o 3 hijos, ¿verdad? El tiempo ya no es el mismo el que nos dedicamos a nosotros. Entonces, generalmente esa es la explicación, porque los suplementos de calcio que necesita el bebé generalmente no los toma de los dientes. En todo caso, sería una reabsorción ósea de los huesos de la madre, no del diente. Entonces, él no se debilita, sino que lo que cambia son los hábitos, o a veces tenemos enfermedades previas que no nos hemos dado cuenta y se lo adjudicamos todo al parto, ¿verdad?, que produce la debilidad. Sí hay cierta movilidad de los dientes, y esto se da porque durante el embarazo se produce una hormona que se llama relaxina, que sirve para relajar las articulaciones de la pelvis, y esto se cree, hay una teoría que puede relajar también el ligamento periodontal y esto hacer que haya cierta movilidad de los dientes, pero esto es pasajero, es transitorio y pasa después del embarazo. Y en cuanto a la prematurez, obviamente, si hay una infección, se aumentan los procesos proinflamatorios y puede desencadenar un parto prematuro, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener cuidado con la salud oral y media vez se pueda localizar el problema y solucionarse, generalmente con eso es suficiente y no hay mayor riesgo de desencadenar un parto prematuro. Entonces, el embarazo tiene que ponerse en control en el primer trimestre. Yo siempre hago hincapié en eso, porque muchas veces llegan hasta las 20 semanas, ¿verdad? Y eso nos quita a nosotros la ventaja de haberlas mandado a las primeras evaluaciones. Ya llevamos la mitad del embarazo y no sabemos muchas veces cómo está no solo la salud de la boca, sino que en general los exámenes de la paciente. Y también se ve aumentado como el riesgo a caries, doctora, por esos antojos, ¿verdad?, que se nos dan en madrugada, ¿verdad?, que queremos esas fresas con crema y esos antojos dulces o ácidos, ¿verdad? Y obviamente en ese momento pues ya no hay un cepillado dental, ¿verdad? Pero de eso vamos a hablar en el próximo bloque. Vamos a continuar con nuestros invitados y presentar la cápsula del doctor David Abraham García Azura. Hola amigos de Salud TV, soy el doctor David García Azura, odontólogo, periodoncista, especialista en enfermedades de encía y en implantes dentales. Y antes de hablar de este tema, quiero recomendarles que siempre usen su mascarilla para evitar los contagios de COVID-19. Ahora sí, quiero comentarles un poco acerca de las enfermedades de la encía durante el estado de embarazo. Y es que en la mujer, cuando está embarazada, ocurren muchos cambios dentro de su cuerpo y entre ellos puede haber algunas enfermedades de la encía tales como la gingivitis y la periodontitis, lo cual puede perjudicarle al final de su embarazo y puede resultar en un parto pretérmino o un bajo peso al nacer. Por eso quiero darle algunos consejos tanto a las embarazadas como a sus ginecólogos. La embarazada debe recibir una atención odontológica si presenta algún síntoma de sangrado de la encía en el segundo trimestre del embarazo. Pero también si usted está planificando o planeando embarazarse, debería recibir una consulta de evaluación periodontal antes de su embarazo. Ahora bien, si usted por cualquier razón siente algún dolor provocado por alguna caries, no dude en acudir a su odontólogo en cualquier momento durante su embarazo. Recalco la importancia de un buen cepillado y la importancia de una atención idealmente de un periodoncista para controlar la salud de su encía. También en el estado del embarazo, la mujer puede tener mayor índice de caries porque puede sufrir de algún proceso de náuseas
lo cual la lleva también a tener alguna resequedad o algún mal sabor en su boca. Por eso también es importante una evaluación previa y detectar tempranamente las caries. Un consejo para todas las embarazadas es que, por favor, acudan a una consulta periodontal durante su segundo trimestre del embarazo. Así se evitarán cualquier complicación que puede haber asociada a una enfermedad de la encía durante este periodo. Soy el doctor David García Sura para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Bueno, muchas gracias por continuar con nuestro programa. Estamos hablando de los cuidados dentales en el embarazo y le damos bienvenida al doctor Stefan Moy. Y bienvenido, doctor, ¿cómo ha estado? Muy buenas tardes, un placer para mí estar aquí, es un tremendo honor. Gracias por esta oportunidad tan linda de poder platicar de un tema tan importante que muchos lo pasamos desapercibido, no le damos mucha importancia y tiene muchas repercusiones también. Y gracias por la invitación. Exactamente, doctor, muy importante este tema y para ello quisiéramos un poquito más acerca de sus recomendaciones, doctor, que estamos muy a la expectativa de cuáles serían. Ok, muchos pacientes me preguntan cuándo es la primera visita al dentista y muchos podemos decir, opinar que puede ser al año, recién nacido, puede ser a los 6 años, dicen alguna literatura. Para mí la primera visita al dentista tiene que ser durante el embarazo. ¿Por qué razón? Porque durante el embarazo el dentista, el profesional, puede monitorear ya al niño con un buen control con el ginecólogo y poder tener un control adecuado del crecimiento de los niños, tanto óseo como dental, como facial, como etcétera. Pero todos esos controles, estas medicinas prenatales, todo ese control de medicamentos previo al nacimiento, nos tienen mejores resultados, tienen muchísimos y mejores resultados ya en el niño, en el paciente. Entonces yo siempre les digo al paciente, la primera visita es durante el embarazo. Ahí es mi primera visita y surgen varias preguntas, varias incógnitas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es bueno hacerlo, qué está contraindicado y qué está indicado hacer durante el embarazo. Exactamente, porque estábamos hablando con la doctora Diana de Carranza, ¿verdad? De que es una etapa con muchísimos cambios hormonales, doctor. Entonces, una de las consultas pues principales es que empiezan a sangrar las encías. Entonces, ahí es donde las personas, las madres, pues nos empezamos a preocupar y obviamente pues junto con las indicaciones de los ginecólogos, ¿verdad? Esa primera consulta es sumamente importante, no solo para que se resuelva el problema, sino que también poder dar unas indicaciones específicas para que durante los siguientes meses y durante la transición pues ya no suceda lo mismo, ¿verdad? Claro, yo siempre tengo en la clínica un dicho de que en el embarazo todo lo pequeño se hace grande. Todo lo que fuera normalmente algo que pasa desapercibido en el embarazo es mucho mayor. Por ejemplo, una gingivitis, que es el sangrado e inflamación de las encías, normalmente no es tan exagerado. Pero claro, en el embarazo hay una proliferación de hormonas, hay prostaglandinas, mediadores de la inflamación, etcétera, totalmente alterados. Entonces, una pequeña gingivitis se hace una gingivitis del embarazo muy conocida y las encías se ponen, pero gigantes, se ponen muy grandes, una hiperplasia gingival. Entonces, es prioritario ver a la paciente. Como Ministerio de Salud también se propuso ver a la paciente de embarazada 3 veces durante el embarazo en la cita odontológica para hacerle su profilaxis y detartrajes necesarios y la eliminación de todos los factores causales de caries, dolores, etc. Tuve la oportunidad de hacer prácticas en el Hospital Rosales y ahí se ve mucho esto cuando no se hace caso. Entonces la paciente embarazada, claro, por el mito de no hacer la caries, ¿verdad? Dejó pasar el tiempo, exacto, la caries llegó al nervio, dejó pasar el tiempo, llegó al absceso, el absceso llega a una celulitis. Ya
al borde de la muerte. Entonces, una cosa pequeñita que se deje pasar durante el embarazo tiene repercusiones muy grandes. Obviamente, cuando ya hay un absceso, cuando ya hay un problema más grande, hay que dar antibiótico. ¿Quién se ve afectado? El bebé. Realmente la madre puede salir libre de, primero Dios, ¿verdad?, de cualquier tipo de enfermedad, infección, pero el bebé sí se ve afectado. ¿En qué se ve afectado el bebé? Cuando ya nace el bebé y vemos una deficiencia en el esmalte de los dientes, se ve una deficiencia en las encías, se ve una predisposición a padecer caries dental. Entonces, todos esos factores se pueden ir controlando y minimizando durante el embarazo. Por lo tanto, yo siempre recomiendo que una limpieza, por lo menos 3 limpiezas durante el embarazo es casi que obligatorio. En la unidad de salud es obligatorio. 3 veces durante el embarazo, cada 3 meses. Sí. Súper importante todas las recomendaciones que se dan durante los 3 trimestres del embarazo. Vamos a ir a una pausa comercial y luego regresamos. Okay. Estás viendo Salud TV. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Continuamos hablando con el doctor Stefan Moy y estábamos hablando aquí detrás de cámaras, ¿verdad? ¿Cuáles son los procedimientos, doctor, que están indicados y cuáles son los procedimientos que están contraindicados durante el embarazo? Ok, todos los procedimientos están indicados a eliminación de factores de riesgo durante el embarazo. Lo que va a cambiar es el tiempo y el abordaje que se tiene que hacer. Por ejemplo, no es recomendado que en el primer trimestre del embarazo se hagan cirugías estéticas. Someterse a cantidades extremas de anestesia sin necesidad de emergencia, estamos hablando, ¿verdad? O sea, no recomendaría colocar 32 coronas estéticas en un embarazo. No es necesario. Son 32 cartuchos de anestesia que no los recomiendo tampoco. Ahora, no estamos hablando de una emergencia, por ejemplo, que la paciente llegue con un gran dolor y es el primer trimestre del embarazo. Ni modo, ahí tenemos que sobrepesar y abordar. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Es llevar un buen control con su médico y ginecólogo en particular, la autorización que ella esté bien y, por supuesto, los controles y chequeos médicos, por ejemplo, la hipertensión arterial, niveles de glucosa, que todo esté bien durante el embarazo. Entonces, es un procedimiento... ¿qué puedo decir yo? Una endodoncia, por ejemplo, que la paciente ya no aguanta el dolor y la somete a una endodoncia con un cartucho de anestesia que trae 1.8 ml de epinefrina. Entonces, no es mucho, o sea, no le va a afectar en nada. Es mejor hacer el procedimiento quirúrgico o endodóntico o la caries o lo que sea, que no es estético. Ahorita no estamos tocando el estético. Entonces, no se arriesga nada, ni el niño ni la paciente embarazada. ¿De qué depende de eso? Obviamente del conocimiento del dentista y el control que tenga con el ginecólogo. Por supuesto, hay procedimientos que ya ocupamos los especialistas. Por ejemplo, tenemos las 2 clínicas que estamos mencionando también aquí. Un saludo al doctor García Sura. Él es el periodoncista que nos ve estos casos más complicados de las encías. Por supuesto que necesitamos un especialista en esta área, justamente. Por ejemplo, si es algo de prostodoncia un poquito más complicada, llamamos al doctor Guerrero, ¿no? Entonces, él nos ayuda. Cada área tiene su especialización. Mi especialización en la cirugía y la implantología. Muy bien. La implantología, en el primer trimestre, ponerle un implante a una embarazada, no es necesario. Entonces, ahí yo sobrepeso y digo, no es necesario. Ahora, me llega la paciente con un gran dolor, endodoncia inmediatamente, sin pensarlo. Sin pensarlo. Claro, con los controles médicos. Exactamente, doctor. Quisiéramos, doctora Diana, quisiéramos como saber un poquito acerca de esos riesgos que tiene la mamá, ¿verdad? Y el bebé, con esas dosis de anestésico que estamos hablando con el doctor Moy. Pues así mismo como lo dijo, una dosis de anestesia pequeña
no le va a provocar mayor cambio, ¿verdad? Al bebé no le afecta en realidad. Entonces, si la madre necesita el procedimiento, se le aconseja que se lo haga y que esté tranquila, que no le va a afectar. Generalmente evitamos estos procedimientos durante el primer trimestre, aunque no haya riesgo para la madre, porque muchas mujeres, por mito, por el Vox Populi, lo pueden adjudicar a un riesgo de aborto. Y en el caso de que se diera de forma simultánea, puede ser por otra causa, ¿verdad?, se lo van a adjudicar al procedimiento odontológico. Entonces, generalmente por eso durante el primer trimestre lo evitamos. Pero en sí es bastante seguro, y si se va a utilizar una dosis pequeña no corre en riesgo el bebé. Es más, o sea, va a estar mejor si la madre se le logra solventar su problema de caries o su infección. Me corre más riesgo el bebé si no le doy atención a esos problemas que si los dejamos esperando durante todo el embarazo. Porque recordemos que también no solo se da el parto prematuro, sino que también puede haber bajo peso al nacer. Esto puede generar en el bebé ciertas deficiencias inmunológicas y de nutrición en el posparto. Entonces, también la cantidad de bacterias y la placa bacteriana en la madre puede afectar directamente al bebé. ¿Cómo? Se da una transmisión vertical también de los microorganismos que pueden producir caries. Muy famoso el Streptococcus mutans, que generalmente las mamás se lo transmiten a los niños a través de la saliva, cuando les soplan la comida, cuando prueban los alimentos, y se puede dar una contaminación. Entonces, entre mejor salud bucal tenga la madre, mejor salud bucal también va a tener el bebé, porque no va a estar expuesto a los microorganismos que pueden desencadenar enfermedad en la madre y por lo tanto a él. La madre es la persona más cercana durante los primeros días del nacimiento. Entonces hay que tratar de que esta persona esté sana en general, no solo en otros sistemas, ¿verdad? La boca es muy importante también. Entonces deben de tener la tranquilidad que no las vamos a mandar a hacer algo que sabemos que les va a hacer daño, ¿verdad? Generalmente les desaconsejamos cuando es, como dijo el doctor, sumamente necesario realizar el procedimiento. ¿Y qué problemas podría tener entonces la madre si no se tratan esos problemas de caries, doctora? Si ella no se tratan problemas de caries, va a seguir aumentando, y como dijo el doctor, hay casos exagerados que también yo roté por el Rosales y los vi, de los abscesos, ¿verdad?, en el hueso incluso, y que pueden perjudicar al bebé directamente, porque si es un embarazo, digamos, de entre las 20 y las 28 semanas, generalmente un proceso infeccioso como este puede desencadenar, aparte del trabajo de parto, y la pérdida del bebé. Entonces, lo ideal es poder controlar los procesos infecciosos, que la madre no tenga esos procesos activos, por decirlo así. Entonces, en esa parte nos va a ayudar al bienestar tanto de ella como del niño, ¿verdad? Muy bien, doctora. Vamos a continuar con nuestro cuarto bloque y vamos a hablar, escuchar la opinión de la doctora Laura Contreras de Guerrero, que nos va a hablar acerca de la extracción de las piezas dentales durante el embarazo. Adelante, doctora. Hola amigos de Salud TV, les saluda la doctora Laura Contreras de Guerrero. Este día hablaremos acerca de las extracciones dentales durante el embarazo. Que si se puede sacar un diente o extraer durante el periodo de embarazo, sí se puede. Vamos a tomar en cuenta dos características. Vamos a hablar acerca del anestésico durante ese procedimiento y de las radiografías. Las radiografías tienen que ser radiografías digitales porque estas tienen poca cantidad de radiación. Entonces no hay problema para poder tener ese tratamiento durante el embarazo. Sí se puede hacerlo con radiografías digitales, a la par de poner un delantal de plomo para proteger al bebé en formación. Si hablamos del anestésico, el anestésico tiene poca cantidad si es anestésico dental, entonces no afecta. Aunque este anestésico traspase la barrera placentaria, no daña al bebé.
Por lo tanto, no hay problema de que sí se hagan extracciones durante el embarazo, tomando en cuenta que las citas tienen que ser cortas y el aseo dental, que tiene que ser una característica muy importante durante este proceso, ya que todas las mujeres durante este periodo padecemos de mucha hemorragia. ¿Por qué se puede dar esta hemorragia? Durante este periodo hay poca formación de saliva, y esto hace que la placa bacteriana se adhiera en el diente. Cuando esto surge, también nos puede provocar problemas alrededor del diente que nos pueda acelerar una pérdida dental. Como recomendación, les sugiero la limpieza dental, porque es un periodo en el que esto debe de estar más reforzado para evitar problemas. Para Salud TV, ha estado con ustedes la doctora Laura Contreras de Guerrero, especialista en implantología dental. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro tema, los cuidados dentales durante el embarazo. Doctor, estábamos hablando en los bloques anteriores con la doctora Diana Morales al respecto a esos mitos que existen, ¿verdad? Y quisiera retomar un poquito y ver su punto de vista con respecto a que por qué dicen las personas que después de mi embarazo tú no tenía caries, tengo caries, ¿por qué del embarazo después se me cayeron los dientes? Entonces, eso es algo muy importante desde su punto de vista. ¿Qué nos podría decir, doctor? Ok, en mi opinión hay dos factores muy importantes. Número uno, como decíamos, todo lo pequeño se hace grande inmediatamente. Caries pequeñas, caries grandes. Gingivitis, periodontitis. Todo avanza bien rápido durante el embarazo por la proliferación de hormonas. Entonces es muy fácil llegar a un estado crítico. Ese es el número uno. Número dos, el bebé le está absorbiendo todito sus nutrientes. Todo el calcio, todo el flúor, todo es para el bebé. Todo lo que usted está consumiendo es para el bebé. Y si no hay un control adecuado, entonces es más fácil perderlo. Entonces es mucho más susceptible. Y bueno, como tercer factor también es el hecho de que durante el embarazo la madre todavía tiene tiempo de dedicarse a ella. Y más las madres por primera vez. Cuando ya nace el bebé, ¿en quién van a pensar? Es bien difícil, voy a decir, voy a ir a una cita odontológica. No es cierto. Casi solo toda la atención, todo su amor, y es normal, es fisiológico, es para el bebé. Entonces, tal vez la caries que empezó, que era pequeña al principio del embarazo, después ya era grande, luego nace el bebé y ya no tiene con quién dejarlo, pasa un año, pasan 2, pasan 3, y luego llegan al dentista y nos dicen, durante el embarazo me pasó esto. Son varios factores que hay que evaluar aquí, pero más que nada el consejo siempre está, cuidémonos a nosotros primero para poder cuidar a los demás. Como decía la doctora, un comentario muy acertado, es en el momento donde ya nace el bebé, uno mismo por cadena vertical le pasa todas las bacterias a su bebé. Si está la gingivitis, la periodontitis, está el Streptococcus mutans, aunque es el causante de la caries, eso no viene en los bebés, no es natural, eso es creado. Entonces es transmisión vertical de la madre hacia el bebé. Entonces, ¿es probable que algún niño no tenga caries? Sí, es probable que no. ¿Pero cómo? Bajo un cuidado extremo con el dentista, ginecólogo. Son varios protocolos que tenemos que evaluar para evitarle dolores, para evitar caries, para evitar gastos, todos esos factores. Por eso es que siempre digo que se cuide la embarazada, hace que cuide al bebé. Y el bebé, al estar sanito y estar súper bien, entonces la mamá, el bebé, hay una relación súper bonita, súper buena, que lo he visto. Hay pacientes que llegan a los 40, 50 años sin caries, nunca tuvieron caries. O sea, sí es posible, y quitémonos el mito que es normal, eso no es normal. Y podemos evitarlo, sí lo podemos evitar durante el embarazo. Muy bien, se nos está acabando el tiempo, pero no queremos despedir el programa sin que la doctora Diana nos pueda dar sus últimas recomendaciones para todas esas embarazadas que nos están viendo, doctora. Principalmente creo que no deben de tener miedo. O sea,
es mejor estar sano y someterse a una evaluación odontológica y que nos digan cómo estamos. Yo se lo digo porque yo también me cuido mucho los dientes porque me da pánico ir al odontólogo, con el perdón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos para así evitar que se nos acumule la placa bacteriana y que nos vaya a generar todos estos problemas de los que hemos hablado. Pero en el caso de ser necesario, porque ya hay un proceso infeccioso, una inflamación o una caries, no tengamos miedo, es mejor enfrentar la enfermedad y vamos a obtener mejores resultados para la salud del resto del embarazo y de nuestro bebé. Bien, muchísimas gracias, doctora, por todo su aporte, la verdad que fabuloso, y esperamos tenerla muy pronto nuevamente. Doctor, quisiéramos también sus recomendaciones finales para todas estas personas y embarazadas que nos están viendo. Ok, aprovechando, muchas gracias por la oportunidad nuevamente, ha sido un placer poder llegar hasta sus hogares y decirles que estamos a sus órdenes, Clínica Implant Dent del doctor Stefan Mois. Pueden contactarnos al 2281-3974, no tengan miedo, estamos totalmente capacitados, ya ustedes pueden ver, tenemos varias especialistas a cargo, tenemos varios especialistas que pueden hacerse cargo de su caso en particular. No tengan miedo, podemos llegar a encontrar la causa, remediarla, curarla y prevenirla también en caso de que estamos hablando de las embarazadas. No tengan miedo, cuídese su boquita y ha sido un placer para nosotros estar con usted. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por habernos sintonizado y nos veremos muy pronto el lunes. Que tengan muy buena tarde. Feliz provecho. Pensando en tu salud y la de tu bebé, hemos preparado algunas recomendaciones básicas para prevenir complicaciones en las encías durante el embarazo. Realiza una higiene apropiada. Es importante realizar diariamente una limpieza bucal completa, cepillando los dientes siempre después de cada comida con un cepillo de cerdas suaves y una pasta dental adecuada, ya que las encías están más sensibles. Además, debes usar hilo dental al menos una vez al día. Evita consumir dulces o alimentos muy azucarados. Como ya sabemos, estos contribuyen al aumento y acumulación de placa bacteriana, enfermedad de las encías y aparición de caries. Visita a tu odontólogo. Desde el principio y durante los meses siguientes, es importante que te realices controles periódicos. En el caso de las embarazadas, estos chequeos tienen que realizarse cada 3 a 4 meses, dependiendo de la condición gingival en la que te encuentres.